Hechos, capítulo 10, versículo 24. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 24. Cuando usted lo tenga, cuando usted ya lo tenga, por favor diga amén. Hechos, capítulo 10, verso 24. No sé por qué ahí estamos en Jeremías, pero es Hechos. Hechos, capítulo 10, verso 24, si no, ahí usted lo va a tener ahí en su Biblia, ¿no? Ya lo puede ahí usted leer. Entonces, si ya lo tenemos, dice la palabra de Dios: al otro día entró en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, escuchar tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra, Señor. Nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón para sembrarla. Nos ponemos en tus manos, te damos las gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, este tema, mis amados hermanos, le hemos puesto un derramamiento inesperado. Es el tema que queremos tratar esta tarde, un derramamiento inesperado. El último sermón trataba de aquella visión que tuvo Cornelio, que mandara a buscar a Simón Pedro, que lo tenía que traer a su casa. Y mientras eso sucedía, Simón Pedro tiene otra visión también, donde dice la escritura que se extiende un lienzo y él veía todo tipo de animales inmundos y que el Señor le decía: Pedro, mata y come. Para lo cual Pedro responde: Señor, nunca he comido cosa inmunda, yo no voy a hacer esto. Y 3 veces le insiste el Señor acerca de esta visión. Una vez termina la visión, tocan la puerta de la casa y le dicen: pues venimos a buscar a Pedro. Somos romanos, somos gentiles y venimos a buscar a Pedro y queremos que nos acompañe. Y Pedro dijo: pues vamos, no vamos. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y es continuidad de esta historia. Y al menos era un día de camino. Era un día de camino entre Jope y Cesarea, que es Jope es donde estaba Pedro y Cesarea donde estaba Cornelio, que Cesarea era una región administrativa militar de Judea. Siempre nos gusta ilustrar nuestro mensaje con una historia. 1964, un pastor y activista social muy famoso en los Estados Unidos, llamado Martin Luther King Jr. Probablemente usted ha escuchado ese nombre, y en Estados Unidos es sumamente respetado el doctor Martin Luther King por luchar por los derechos raciales en los Estados Unidos. Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Pero lo más curioso que mientras él estaba recibiendo el Premio Nobel de la Paz, en medio de catedráticos, en medio de políticos, en medio de muchas grandes mentes, mientras él recibía ese premio, todavía había iglesias en Estados Unidos donde un hombre de color no podía sentarse junto a un hombre blanco para adorar al mismo Dios. O sea, eso es rarísimo. O sea, me lo esperaría en una oficina de gobierno, en los camiones como era antes, pero eso también estaba en las iglesias. No podíamos adorar el mismo Dios si la persona de aquí a mi lado era de color, ¿no? Entonces, muchas iglesias dijeron: eso no es posible, eso no es bíblico, ese es un hereje, porque el Dios de los estadounidenses es un Dios blanco. Entonces decían: eso ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudiese ser posible? La segregación no nada más era un problema político, se volvió también un problema teológico
en Estados Unidos. Se volvió un problema grande, lo hicieron un problema religioso también, cuando la iglesia, que debería de ser señal del reino de Dios, había levantado muros que el propio evangelio derribaba. Había levantado barreras que el propio evangelio ya había destruido. Es algo impresionante. Entonces, pues no fue la política la que finalmente cambió el corazón de una nación, sino fue el testimonio de personas que entendieron que la gracia de Dios no respeta banderas, no respeta fronteras, no respeta clases sociales, no respeta clases económicas, sino que la gracia de Dios nos hace iguales de un mismo Dios que nos amó de una misma manera a cada uno de nosotros. Y eso es el mensaje que Pedro tuvo que entender. Sigamos leyendo del 24 al 26. Al otro día entró en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, que yo también soy hombre, ¿no? Fíjese qué interesante lo que hace Cornelio. Cornelio recibe la visión y envía a hombres que traigan a Pedro, porque eso es algo que Dios le dijo, y Pedro también, respondiendo al llamado de Dios, pues los acompaña. Imagínense, Pedro ya había sido perseguido y como que ir con los romanos a Cesarea no daba mucha confianza, ¿no? Era como si, no sé, a mí me dijeran: hermano, llegaran aquí unos hermanos, hoy le toca predicar en Tepito. Yo no iría, ¿no? Alguien dice amén, te mando a ti, brother. No, yo no iría. Pedro yendo con romanos no causaba mucha confianza eso, sin embargo tuvo que obedecer la voz de Dios. Y algo que hace Cornelio es que no solamente la promesa de Dios se la queda a él, diciendo: Dios me habló a mí, Dios me dijo a mí, y pues que Pedro llegue y hable conmigo. Cornelio creó atmósfera. Cornelio obedeció más allá. No nada más se quedó Cornelio esperando. Dice que invitó a sus parientes, o sea, a su familia, e invitó a sus amigos íntimos. Entonces, la obediencia crea atmósfera. Cornelio no estaba esperando solo al apóstol Pedro. Reunió familia, reunió amigos, y antes de escuchar una sola palabra, él ya tenía listo el auditorio. Antes de que llegara Pedro, él ya tenía listo todo para que se escuchara la palabra de Dios, ¿no? El doctor F.F. Bruce dice que Cornelio representa la figura de quien ha sido preparado por Dios mediante la oración y el temor sincero. De modo que cuando el mensajero llega, el corazón está listo. Mis hermanos, muchos decimos: quiero escuchar el mensaje de Dios, quiero escuchar lo que Dios tiene para mí, pero ¿sabe algo? No preparamos la casa, no preparamos el corazón. Unos dicen: sí, quiero escuchar, pero no tienen la actitud de alguien que quiere escuchar. Muchos dicen: sí, quiero aprender, pero no tienen la actitud de alguien que quiere aprender. No sé si me estoy dando a entender con esto. No solamente es el querer hacerlo, sino cómo me preparo para entonces recibir lo que Dios tiene para mi vida. Cornelio dijo: la bendición tiene que estar extendida hacia mi familia y hacia mis amigos, y voy a preparar la casa para recibir la palabra de Dios. Voy a preparar la casa para recibir, en este caso, al siervo de Dios que va a traer la palabra. Pedro llega, Cornelio sale y dice que se postre y lo empieza a adorar. Y Pedro, ¿qué le dice? Levántate, Cornelio, porque yo soy hombre también como tú. La humildad como credencial ministerial.
Pedro se identifica como hombre. Su carta de presentación de Pedro con Cornelio no es mucho gusto. Soy el apóstol Pedro. ¿Me está entendiendo, verdad? Mucho gusto, soy el doctor. Mucho gusto, soy el profeta. Pedro dice, soy hombre como tú. Soy hombre también como tú. Es impresionante esto. No se presenta como apóstol, no se presenta como líder, no se presenta como el ministro, se presenta como hombre. Porque el instrumento nunca ocupa el lugar del Señor. Y eso es importante. Usted y yo somos instrumentos, no somos señores. El instrumento nunca puede ocupar el lugar del Señor porque no hay jerarquía de humanidad ante la gracia de Dios. Todos fuimos comprados por la sangre de Cristo. Todos fuimos lavados por la sangre de Jesús y por lo tanto todos somos iguales en la gracia del Señor. También lo enseña Gálatas, porque no hay judío, no hay griego, no hay romano, no hay gentil, no hay libre, no hay esclavo. Todos somos iguales, enseña la Escritura, porque no hay jerarquía en la gracia de Dios, mis hermanos. Y esta escena destruye esa eclesiología que construye altares y pedestales sobre la dignidad del ministerio y del ministro también. Porque antes de ser ministros, primero éramos pecadores. Antes de ser siervos de Dios, también éramos ladrones, éramos fornicarios, éramos adúlteros, éramos adictos. Y el pecado que más le guste, eso eran también los ministros. Pero la gracia de Dios nos limpió a todos. La gracia de Dios nos llevó a todos a un mismo sitio. Y Cornelio estaba siendo preparado para ello. Entonces es impresionante. Mientras que un corazón expectante prepara el lugar para recibir la palabra, prepara el lugar para recibir al siervo, aquel ministro, aquel mensajero que llega, no llega esperando tratos especiales, no llega esperando lugares especiales, porque todos somos iguales. Entonces, su corazón debe de estar expectante para escuchar la palabra de Dios. ¿Me entienda eso? Porque ¿sabe algo? El Espíritu Santo no va a visitar casas que no tienen expectativa. El Espíritu Santo no va a visitar corazones que carecen de fe. A esos Dios no los va a tocar. El Espíritu Santo se derrama donde hay corazones que lo esperan con toda su familia. Esos son a los que el Espíritu Santo va a tocar, mis hermanos. Amén. Sigamos leyendo, del 27 al 29. Dice, conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Era de familia grande y de muchos amigos. Dice, había mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Ya entendió, ya aprendió. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Dice Pedro, ya entendí. Judíos y gentiles, en la gracia de Dios podemos convivir. Pues ahora díganme qué puedo hacer por ustedes, ¿no? Pedro no iba, vamos a decirlo así, no iba con el mensaje preparado. Pedro no sabía si lo iban a arrestar y ahí lo iban a matar, porque iba con soldados romanos. Pedro no sabía, pues, Señor, pues aquí terminé, gracias Señor, espero te haya servido. No llevaba mensaje, pero Pedro entendió una cosa. Pues en la ley judía no es lícito que el judío se junte con el romano, ni siquiera visitarlo. Es impresionante como dice Pedro. Una cosa es que nos hagamos amigos, nos asociemos, pero ni siquiera podría visitarte. Y aquí Pedro entiende una cosa impresionante. La transformación del predicador
como esta condición del mensaje. Pedro públicamente hizo una confesión. La ley me prohíbe asociarme con ustedes. Como judío no puedo ser amigo de ustedes. Pedro empieza con esta confesión. Pero antes de poder predicar el evangelio a los gentiles, Pedro tuvo que ser evangelizado de sus propios prejuicios. Pedro tuvo que ser evangelizado de sus propias ideas. Tuvo que ser evangelizado de sus propias costumbres para poder llegar con una nueva iglesia y decir, pues entré a esta iglesia y ustedes, mi apóstol me prohibió venir. Pero ya entendí que delante de Dios vamos a llegar al mismo cielo juntos. ¿Me estoy dando a entender con esto? Vamos a llegar al mismo cielo juntos. Martin Lloyd Jones decía, el predicador que no ha sido transformado por el texto no puede transformar a su audiencia con él. Si Dios no te ha hablado a ti primero y quieres que la gente escuche lo que tienes que decir con el mismo texto, no, Dios no lo va a hacer. Porque para que el Espíritu Santo nos utilice como instrumentos para transformar vidas, primero usted y yo ya tuvimos que haber sido transformados. Primero usted y yo ya tuvimos que haber sido tocados por el Espíritu Santo. Primero usted y yo, el Señor ya nos debió de haber predicado primero para cada uno de nosotros. Porque ¿sabe algo? El prejuicio religioso, las ideas preconcebidas que nos meten, puede ser uno de los errores más difíciles de ver. Puede ser uno de los pecados más difíciles de ver. Que nos dijeron, no, tal iglesia y tal iglesia, esos no se hablan. Tal ministerio con tal ministerio, esos no se hablan. Porque les prohíbo, porque me caen mal, porque son unos herejes, por muchas cosas más. Y Pedro le dice a la iglesia, pues primero Dios me habló para yo poder venir a predicar. Porque si hubiera sido por mis ideas, déjenme decirles que yo no vengo. Yo por mí no hubiera venido. Y aquí Pedro tiene algo que a muchos de los ministros nos hace falta. Transparencia pastoral como puente de confianza. Pedro no llegó fingiendo que nunca tuvo dudas. Dios le habló y 3 veces y aún así tenía dudas. Pedro no llegó fingiendo que no tenía preguntas. Su confesión fue honesta ante Cornelio. Dios me mostró. Y esto revela algo bien importante, mis hermanos. El ministerio que es auténtico nunca va a ocultar el proceso de su propia transformación. El ministro que es auténtico nunca va a ocultar el proceso de su propia transformación. Aquel que predica no puede ocultar por qué Dios lo tuvo que pasar para que llegara a predicar la palabra. Porque hay ministros, hay pastores, hay predicadores que pareciera que ellos no les pasa nada, que ellos no tienen problemas, que ellos no batallan con sus hijos, que ellos no batallan con su esposo, con su esposa, que ellos no batallan en el trabajo, que ellos no tienen problemas económicos, que ellos no tienen momentos de tristeza, momentos de tensión, momentos de angustia, y pareciera que ellos nunca tienen dudas de nada porque pareciera que son ángeles del cielo que nos están predicando, ¿verdad que sí? Pero la transparencia ministerial es todo lo contrario. Si queremos que nuestro mensaje sea auténtico y sea de confianza, tiene que mostrar uno que es transparente. ¿No? Por eso yo se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a recordar. Yo no estaba buscando el ministerio. Yo no estaba buscando ser pastor. Y todavía hay momentos donde me sigo preguntando, Señor, ¿será o no será? ¿Si es tu voluntad o no es tu voluntad? Y yo se lo he dicho, hermano, no es porque ya me dejó mi papá encargado, pues ahora mis chicharrones van a tronar en serio. Claro que no, mis hermanos. No hay que ocultar el proceso de nuestra transformación. No hay que ocultar el proceso de por dónde Dios nos pasó. No hay que ocultar el proceso
de cómo le sufrimos para llegar a donde ahora estamos, mis hermanos. Porque la iglesia confía más en un pastor que admites haber sido corregido por Dios que en uno que pretende haber tenido siempre la respuesta correcta. Al menos a mí me genera más confianza alguien que abre su corazón y me dice todos sus errores. A mí me genera más confianza alguien así, porque digo, soy como él. Sí, no, pues soy como él. Sin embargo, si estamos con alguien que pareciera que nunca ha cometido errores, que todas sus decisiones son las correctas, que todo lo que habla es la palabra de Dios y prácticamente yo soy la voz de Dios en la tierra, pues mire, a lo mejor, y lo digo con mucho respeto para hermanos que tienen más de 30 años en el Evangelio, a lo mejor hace 30 años nos creíamos esas cosas. Pero si hoy en día queremos llegar a la juventud, esas ya no se las comen. Si usted va a llegar, Dios me habló de ti, no, Dios me habló nada. Sea honesto y hable lo que tiene que decir. Iglesias que dicen, Dios me ha mostrado que viene una prosperidad, una abundancia, y quien dé ahorita tantos billetes, ese Dios le va a hablar. ¿Por qué no dices, la iglesia tiene problemas económicos? ¿No es más fácil decir eso? ¿Da pena? Sí, da pena. Da mucha pena y da mucha vergüenza porque demuestra una de dos cosas. O la iglesia no es generosa, o número dos, hay una mala administración. Y pues una de las dos, pues alguien ahí tiene que salir evidenciado, o la iglesia o el pastor, o quien administra ahí las cosas, ¿no? Pero decimos, Dios me mostró abundancia y vamos a hacer ahorita un culto de ofrendas y que levante. No es más fácil decir, mis hermanos, estamos atravesando la difícil ahorita. Y pues creo que entre todos vamos a salir. Yo creo que sí hay gente en la iglesia que va a decir, si esta es mi casa, si aquí Dios me ha tocado, si aquí Dios me ha hablado, no voy a permitir que en mi casa, donde me abrazan, donde Dios me habla, yo no voy a permitir que en mi casa haya carencia de algo. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Pedro es transparente en ese sentido. Pedro es muy transparente en ese aspecto. Genera más confianza a alguien que admite haber sido corregido por Dios que uno que dice yo ya tengo las respuestas correctas. Entonces, mis hermanos, el predicador que Dios va a usar es aquel que fue primero predicado por el mismo evangelio que él va a proclamar. Primero me predico a mí primero el mensaje y luego predico lo que estoy buscando. ¿Dice amén? Muy bien, sigamos. Dice, versículo 30 en adelante, dice, y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que el Señor es el Señor de todos. Mire, Cornelio nuevamente tiene modelo de receptividad. Cornelio tiene modelo de expectativa. Cornelio narra su visión y dice que 4 días estuvo orando.
4 días estuvo pidiendo, ¿verdad? Y a veces queremos, Señor, respóndeme a la primera, ¿verdad? ¿No? Y 4 días fueron poco, ¿eh? Yo creo que muchos de los que estamos aquí, 4 días, uno va a decir 20 años, hermano, ¿qué? ¿No? 10 años, ¿qué? A Cornelio le contestaron rápido. 4 días orando en disciplina espiritual. Si tú preparas tu corazón con antelación para que Dios te hable, aunque la palabra todavía no llegue, Dios te va a hablar. Si tú tienes expectativa de que Dios te hable, aunque la palabra todavía no llegue, Dios te va a hablar. Pero si tú estás con una actitud de que me hable si me quiere hablar, pues por eso es Dios, ¿no? Hay muchos así. Pues que pase lo que tenga que pasar, pues por eso es Dios, ¿no? A ver si es muy Dios, que me hable, que me diga. Bueno, Dios no le habla a esas personas. Dios le va a hablar al que prepara su corazón con antelación, al que prepara expectativa. Todavía no tiene la palabra, todavía no tiene la revelación, todavía no sabe ni quién va a llegar a predicarle, pero su corazón está listo para recibir la palabra de Dios, mis hermanos. Hay gente que se ha llegado al evangelio sin que nadie les predique del evangelio. Yo conozco testimonios así. Pues hermano, yo escuchaba ahí que hablaban de Dios y yo le oraba a Dios, pues hasta que llegué, a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo. Conocí un pastor, es de Guatemala, en un retiro aquí en México. Tuvo un accidente muy feo y perdió su brazo derecho. Y cuando él estaba ahí en el hospital, pues él dijo, pues le oro a lo más grande que hay. Le oro a lo más poderoso que hay. Le oro a aquello que supera mi entendimiento. Sálvame, por favor, decía él, sálvame, por favor. Ayúdame, por favor. Hasta tiempo después que una enfermera le regaló una Biblia, un Nuevo Testamento ahí, y entendió a quién le estaba orando. Entendió a quién le estaba clamando. Pero él preparó su corazón, aunque todavía no entendía qué era lo que tenía que recibir ni quién le tenía que hablar. Hay momentos así, mis hermanos. Prepare su corazón, aunque todavía no tenga la revelación lista. Prepare su corazón, aunque todavía no tenga la palabra lista. Prepare su corazón, aunque no sepa todavía qué tipo de respuesta necesita. Pero prepare su corazón para recibir lo que Dios tiene para usted. Dice amén a eso. Y Pedro contesta, pues ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y es por eso que el evangelio nos une a todos. Es por eso que el evangelio tiene la capacidad de unir a todo tipo de personas. No es relativismo espiritual, sino de que Cristo en su sangre y en su sacrificio ha unido a todos en un solo cuerpo. Ha unido a todos en una sola iglesia. John Stott dice que este versículo es uno de los más radicales en el Nuevo Testamento. Derrumbó 2000 años de exclusivismo étnico en la teología del pacto. Derribó la idea de que solo los judíos son merecedores de la palabra de Jehová. Derribó la idea de que solo los judíos son los portadores de Dios. Derribó la idea de que solo los judíos merecen escuchar la voz de Dios. Y ahora la voz de Dios está presente en cada uno de nosotros. Y por eso Pedro dice, ahora entiendo que Dios no es solo Dios de los judíos, no es solo Señor de los judíos, sino que es el Señor de todos. Y si tienes un hijo que está lejos, pues es el Señor también de ese hijo que está lejos. No nada más es Señor del Señor de los que están en la iglesia, es Señor también de los que están lejos, es Señor también de los que están perdidos, es Señor también de los que no han escuchado el evangelio, porque Él es soberano y Él es Dios. Y siendo Señor y teniendo autoridad sobre todos, puede traer a ese hijo perdido, puede traer a ese esposo, a esa esposa que ya no quiere nada contigo, que tú te lo buscaste, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia.
Lo puede volver a traer. Puede volver a restaurar esa relación con los padres que no se arregló. Puede sanar también una enfermedad que dijeron que ya no se va a sanar. Porque Él es Señor también de todo lo creado, visible e invisible. El Señor es Señor de todo, mis hermanos. Dice amén a eso. ¿Puede creer esa palabra? Señor, aún en medio de la enfermedad, de la escasez, de la angustia, de los problemas, Él es el Señor. Ay, Dios mío, qué palabra esta, mis hermanos. ¿Y dice qué sucedió? Dice, ustedes, versos 37 en adelante, ustedes saben que lo ocurrido en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús en Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Está predicando el evangelio, mis hermanos, Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó a predicar el evangelio al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios había designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que en Él cree recibe el perdón de los pecados. Este es el evangelio. Jesucristo hecho hombre, haciendo milagros, muerto en una cruz, resucitado al tercer día, y todo aquel que en Él crea recibe perdón de sus pecados. No necesita una hora de sermón para predicar el evangelio. Pedro lo hizo bastante conciso. El Cristo muerto y resucitado, y en quien Él ponga su fe será perdonado. Entonces Pedro no presenta una filosofía rara, no presenta un sermón como él lo entiende, sino que él narra la historia de la salvación. Y esa es la historia que todos necesitamos escuchar, la historia de la salvación. La Biblia es la historia de la salvación. Se lo he repetido muchas veces. De Génesis a Apocalipsis, el tema central de toda la escritura es la historia de la salvación. Como Dios movió todo en el cosmos para que tú y yo fuésemos perdonados de todos nuestros pecados, mis hermanos. Charles Spurgeon decía, predica a Cristo siempre y en todo lugar. Él es toda la escritura y la clave de todo conocimiento. Este sermón de Pedro es el arquetipo de la predicación cristiana genuina. El Cristo histórico proclamado como verdad presente. El Cristo que murió hace más de 2000 años proclamado como una verdad que se puede manifestar hoy en tu vida. El Cristo que está documentado que hizo milagros es el mismo Cristo que hoy puede hacer un milagro en mi vida. Un Cristo histórico con una realidad presente. Como dice el teólogo Oscar Cullmann, es suprahistórico. Lo que Cristo hace va más allá de una historia lineal. Lo que hizo antes lo puede hacer hoy también en mi vida. Y es tiempo de que la iglesia pueda creer esa palabra. Señor, si tú lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer conmigo. Si tú lo hiciste en el pasado, lo puedes hacer conmigo, Señor. Y habla Pedro de la revelación del Espíritu Santo en el verso 38. La obra de Jesús es presentada como una obra trinitaria. Ya aprendimos de eso. El Padre unge, el Espíritu Santo capacita y el Hijo es quien actúa. Entonces Pedro describe a Jesús que anduvo
haciendo el bien y sanando por enviamiento del Padre y por medio del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo esto? Y así como Pedro y los discípulos fueron testigos de todo ese poder, es momento de que usted y yo seamos testigos de los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Seamos testigos también nosotros del Evangelio. El Evangelio incluye muerte, el Evangelio incluye dolor, el Evangelio incluye sufrimiento. Por eso yo le he dicho, no se cree esa mentira de que venga el Evangelio y Dios le va a solucionar todos sus problemas y nunca más va a sufrir. No. El Evangelio es sufrir como Cristo sufrió. Es pasar lo que Cristo pasó, pero es resucitar para una vida eterna y ser glorificado y exaltado como Cristo también fue exaltado y glorificado. Es un evangelio de esperanza en medio del sufrimiento, un evangelio que apunta a una vida mejor que esta, mis hermanos. Es lo que Pedro está predicando. El evangelio no es la historia de Dios, es la historia de Dios con nosotros. En la historia del evangelio estamos tú y yo. En la historia del evangelio están nuestros hijos. En la historia del evangelio están nuestros padres. En la historia del evangelio está nuestro matrimonio también. En la historia del evangelio, ¿sabes qué? También están nuestras enfermedades en la historia del evangelio, para que seamos testimonio vivo de cómo Dios nos sanó a cada uno de nosotros. Dice amén a eso. La historia de Jesús es también mi historia, mis hermanos. La historia de victoria de Cristo también es la historia de que un día Él me va a dar la victoria y soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Puede creer esa palabra esta tarde? Y fíjese qué sucedió cuando estaba predicando. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, versos 44 en adelante, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también ¿sobre quiénes? Sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Este es el tercer Pentecostés. Está el Pentecostés judío en Hechos capítulo 2. Está el Pentecostés samaritano que fue provocado por Felipe. Y este es el tercer Pentecostés, que es el Pentecostés gentil. ¿Me está entendiendo? Y ahora, ¿quién va a tener su propio Pentecostés en su corazón? Puede decir, ese me toca a mí. Ese me toca a mí. Si hubo 3 Pentecostés en la historia, el cuarto me toca a mí. El cuarto, el Espíritu Santo un día me va a tocar. El cuarto, el Espíritu Santo un día va a llenar mi vida. ¿Me está entendiendo con esto? Y dice, mientras Pedro aún hablaba, mis hermanos, la soberanía interrumpe el protocolo. El poder de Dios interrumpe el protocolo. Pedro todavía estaba predicando y el sermón era tan fuerte que el Espíritu Santo dijo, yo no me voy a esperar a que acabes de predicar. Estos ya quieren ser tocados y ya los voy a tocar. ¿Me está entendiendo? Y usted diciendo, espéreme a que me restaure, hermano. Espéreme a que me sienta mejor, hermano. Espéreme a que hermano, cuando Dios hace algo, Dios lo hace en el momento. Dios no te va a estar esperando. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, va a irrumpir tu vida, la va a partir completamente, porque Dios no trabaja tus tiempos. Dios trabaja en los tiempos que Él quiere tocar un corazón, mis hermanos. Y dice que los judíos iban y diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a los gentiles también les cayó el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que al borracho le cayó el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que al fornicario también le cayó el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que al adicto ya también le cayó el Espíritu Santo? Porque el Espíritu no se reparte en medida, lo dijo Jesús. El Espíritu Santo puede tocarnos a todos cuando Él quiera hacerlo, mis hermanos. Cuando la gracia de Dios sorprende a los que ya creen, mis hermanos, significa
que la imagen de Dios que teníamos era demasiado pequeña. Cuando uno dice, ¿a poco Él también puede ser cambiado? ¿A poco Él también puede ser restaurado? ¿A poco Él también, a poco para gente como Él también llegó el Señor? Claro que sí llegó gente como ellos para el Señor. Y ahí nos damos cuenta y entendí que lo que yo creía de Dios, pensé que nada más era para gente como yo, para gente que nunca pasó una gota de alcohol sobre su garganta, ¿verdad? Unos dicen, los cristianos nunca han tomado, ¿no? Y así hay varios que creen eso, ¿no? Vamos a ser honestos. A lo mejor no tomaba, pero ¿qué tal otro tipo de pecado? ¿Verdad que sí? Los cristianos nomás para los bien vestidos, ¿no? A los cristianos nomás para los que hablan bien. No, mis hermanos. Y ahí nos damos cuenta de que la imagen que teníamos de Dios era demasiado pequeña. Y estos gentiles comenzaron también a hablar en lenguas, dice la Escritura, y exaltaron a Dios exactamente como los judíos lo exaltaron en Pentecostés, mis hermanos. Por eso usted y yo no podemos controlar los canales de gracia de Dios. Usted y yo no podemos controlar la manera en la que Dios se quiere mover o quiere trabajar sobre la vida de una persona. ¿Me está entendiendo? Sí, me sigue con esto. Entonces, mire, el Espíritu Santo no necesita a que cambies todo lo que una religión te diga que cambies para que toque tu vida. No, si no se viste así, no es cristiano. Si no se pone esto, no es cristiano. Si no empieza a hablar así, no es cristiano. Si no toma tal curso, no es cristiano. Si no toma el catecismo, no, entonces no. Y si no es confirmado, mucho menos, ¿no? Y así, o sea, y nosotros somos los que hemos puesto los requisitos. Pero cuando Dios quiere tocar un alma, quiere descender sobre una persona, todos tus requisitos, toda tu parafernalia religiosa termina siendo añicos. No, es que si no se quita el tatuaje, esos Dios no los toca. Claro que lo va a tocar. Claro que lo va a tocar. Es que si no cambia esa manera de hablar, hágame favor, hermano. Pedro, más de 3 años con el maestro, seguía siendo un broncudo. ¿Y usted quiere que cambie a la primera? Versos del 47 al 48 dice: entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Dice, qué impresionante. Como cristianos pensaríamos primero que se bautice en agua y luego que reciba el Espíritu cuando le toque, ¿no? Bueno, aquí con Pedro pasó al revés. Primero el Espíritu Santo los bautizó y luego Pedro dijo: híjole, pues ya de una vez que se bauticen en agua. Yo esperaba hacerlo al revés. Primero los bautice en agua, los discipulo bien y luego pues ya les ministramos Espíritu Santo, pero acá lo que hace Pedro es otra cosa completamente diferente. Invierte el orden esperado, invierte el orden estipulado. Primero Espíritu y luego bautismo en agua. No como una doctrina normativa, ¿no? Fue algo tan extraordinario que pasó en ese momento. Es el Pentecostés gentil. Ya en el Pentecostés gentil, hermano, cuando Dios quiere hacer algo en un corazón, simplemente lo va a terminar haciendo, mis hermanos. Y la obediencia de Pedro, tan impresionante, diciendo: pues nosotros no somos nadie para negar el agua. ¿Quién quiere ser bautizado, que será bautizado? Nosotros no somos nadie para negar que bajen a las aguas. Y ahí Pedro terminó siendo no nada más el canal de transformación para los gentiles. Él fue transformado en su manera de predicar el evangelio. Él fue transformado en su manera, mis hermanos, de entender cómo el Espíritu Santo se derrama
sobre los gentiles. Y todavía le dijeron, te rogamos que te quedes unos días más. Le dijeron, ¿se acuerdan? Te rogamos que te quedes unos días más. La comunidad naciente no quería soltar al maestro. Mis hermanos, el fruto inmediato del evangelio genuino es el deseo de seguir aprendiendo, es el deseo de querer crecer y es el deseo de ser formado. Aquel que ya fue tocado por el Espíritu Santo y aquel que ha sido bautizado siempre tiene hambre de Dios. Siempre tiene hambre de Dios. Si no tienes hambre de Dios, entonces examina tu corazón. Pero a que el Espíritu Santo toca, tiene hambre de la palabra del Señor, mis hermanos. Entonces, esta historia de los hechos, mis hermanos, no solo va más allá de la historia de Cornelio. Empezó con un hombre y terminó siendo muchos bautizados por el Espíritu Santo. Es la historia también de la iglesia judía que aprendió a la fuerza que el Dios a quien sirven es más grande que su teología, que su doctrina y que su ley. Es un Dios más grande. Cornelio empezó a orar sin Espíritu Santo y terminó lleno del Espíritu Santo. Empezó preguntándose qué es eso del Señor y terminó lleno de Él, porque el Espíritu Santo no puede ser contenido por leyes, por doctrinas, por normas, por reglas. Entonces, mis hermanos, creo que para nosotros es un buen momento para examinarnos si hay algo en nuestro corazón, algún muro que todavía no permitimos que se derrumbe. ¿Verdad? Porque todos traemos costumbres de las iglesias anteriores en las que estuvimos, todavía traemos ideas de las iglesias anteriores o ideas que nosotros mismos nos formamos. Pero déjeme decirle que Dios derrumba todas esas murallas, hitos y normas que nosotros mismos pusimos. El Dios que se derramó, el Espíritu que se derramó sobre los gentiles aquel día en Cesarea, en una región militar romana, se puede derramar sobre tu corazón también. Se puede derramar sobre tu vida también. La pregunta no es si Dios lo va a hacer. La pregunta es, ¿ya preparamos la casa para que se derrame? ¿Me entiende? Póngase de pie. Póngase de pie, mis hermanos. Queremos orar, queremos ministrar esta palabra de parte de Dios.